Dios le bendiga, amén. Estamos ya en vivo y directo predicando el Evangelio de Jesucristo. Estuve anunciando dar una palabra, un estudio sobre Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Ha habido algunas interpretaciones con respecto a la venida del Señor o reunión con Él en los aires, y como que mezclan eventos con el día del Señor, y vamos a estar aclarando todos estos puntos paso por paso para enseñar y edificar la iglesia con la verdad de Dios. Vamos ahora. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos anunciando por las redes sociales, Dios mío, a través del internet, en esta situación que tenemos de estar atrincherados en nuestros hogares. Creemos que tú no estás apurado con esto, sino que hay un provecho, hay un beneficio para la iglesia, y lo estamos haciendo, Señor. Bendice tu palabra, ministra el corazón, haz la obra extraña esa que hace el Espíritu Santo, que no sabemos hacer nosotros, de aclarar los que están confundidos, los que están errados, oh Dios mío, con doctrinas de error, sacando textos fuera de contexto y teniendo confusión con respecto a tu palabra, y exponerla como está diseñada. En el nombre de Jesús, dame entendimiento, Señor, para exponerla. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo lo que quiere entorpecernos para exponerla, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo con gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a, primeramente, algunos que no aceptan lo que es un encuentro con el Señor, o sea, el arrebatamiento, el rapto llamado para muchos, o traspuesto el pueblo de Dios, levantado. Vamos a estar mirando que estas escenas, estos eventos en hombres de Dios, en hechos históricos plasmados en la Escritura, sucedieron. ¿Por qué no suceder con la iglesia en su totalidad? Es decir, ¿por qué no haber o no existir un levantamiento, un rapto, ser traspuesto o recibir al Señor en el aire? ¿Por qué no? Bueno, si vamos a Enoc, en el capítulo 5 de Génesis y en el verso 4, Enoc fue desaparecido, Dios se lo llevó. Es decir que ya tenemos una escena donde se puede levantar a alguien de la tierra al cielo. Se fue con el Señor. Otro caso está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y verso 11. El profeta Elías también, Dios se lo llevó, fue traspuesto. En Segunda de Corintios, en el capítulo 12, dice Pablo que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y esto nos enseña que Dios puede hacer las cosas como Él entiende, como Él quiere. Amén. Dice que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. En Segunda de Corintios, capítulo 12. Y en Apocalipsis, en el capítulo 4, Juan, cuando Dios le muestra el día del Señor, el día de la ira, el día del juicio, de los eventos escatológicos estos, en el capítulo 4, el Señor le dice: ven y sube acá. El sube acá indica también sacado de aquí a otro lugar, es decir, al cielo o a la presencia de Dios. Y la iglesia, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4,
en los versos 16 y 17, también la iglesia es levantada. Vamos a leer el capítulo 4 y versos 16 y 17 para que tengan ya la idea que con la iglesia también lo hace. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, está en el cielo, desciende, y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados. Esto no es un pasaje ideado, inventado, apócrifo, está ahí. Juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 16 y 17. Y por último, el Señor mismo fue llevado al cielo estando aquí en la tierra. Es decir, que todos estos ejemplos dan testimonio de la verdad de un levantamiento, un arrebatar, un trasponer a, en este caso, hombres de Dios o la iglesia de Jesucristo. Bien, el tema a seguir es el siguiente. Hay una carta que Pablo le hace, en este caso, a los tesalonicenses. A los tesalonicenses le escribe Pablo diciéndole los eventos en su orden de la venida del Señor. Le explica que el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá. Yo lo expliqué en la lectura. Y les dice que ese día de encuentro con el Señor sería para levantar a su pueblo de esta tierra, es decir, a efectuar lo que es la boda o las bodas del Cordero. Cuando pasa un tiempo, parece ser, según las Escrituras, en Segunda de Tesalonicenses, porque tienes que escribir otra vez otra carta a los tesalonicenses por causa de una preocupación que tenían en cuanto a la persecución que había sobre los cristianos. Estaban matando, aserrando, torturando a los cristianos, había persecución, y ellos como que estaban creyendo que la venida del Señor de la que les habló Pablo, ellos se habían quedado y estaban bajo la ira de Dios o la gran tribulación. Pablo tiene que escribir esta segunda carta. Esta es la razón de la segunda carta. Que ellos entendían que estaban bajo el gran día del Señor. Recordemos que las Escrituras hablan del día del Señor, el gran día, el día de Jacob, de la angustia de Jacob, el día de la ira de Jehová, el gran día de Jehová. Y esto como que los indoctos o los maestros con error exponen enseñanzas contrarias a lo que concierne a la verdad de Dios, refiriéndose al encuentro con el Señor, que es una cosa, y el día de la venganza, el día del Señor es otra. Es decir, vamos a separar uno de otro, porque si vamos a ver, la venida del Señor está en varias fases. Cuando vino como Mesías, cuando viene a buscar su iglesia y cuando viene en su segunda venida a juzgar las naciones. Pablo les dice, segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no se dejen, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuesen nuestras. O sea, pudiera haber alguna carta, algún comentario, alguna revelación entre paréntesis de algún espíritu, de algún indocto o falso profeta. Sabe Dios, en este caso no lo describe, pero parece que esto estaba circulando entre ellos y estaban atormentados, estaban preocupados. Nadie os engañe en ninguna manera, porque en el sentido de que el día del Señor no ha llegado. Vamos a detenernos aquí porque la versión de Varela, cuando él traduce este pasaje, él no pone el día del Señor no ha llegado, o sea, el gran día. Y esto puede traer confusión, porque dice la versión traducida por Varela, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa expresión, el día del Señor está cerca, puede alguno que tiende a torcer las escrituras, como señalar que el día del Señor, de la venida de Cristo, para reunirse con su pueblo, como que está cerca. Pero Pablo no está hablando de eso. Ya Pablo les había escrito una carta con referencia al día ese del encuentro con el Señor. Él está hablando ahora de otro día, porque había una preocupación pensando ellos que el día ese de la primera carta había sucedido y que ellos estaban en el otro día, en el gran día de la ira, o sea, de la gran tribulación. Estamos en la gran tribulación, esta persecución, esto es producto de eso. Y Pablo dice, no, ni aunque sea una carta escrita que diga que es por mí, ni por un espíritu, ni por nada, no se turben, porque el día este del Señor, no como Varela lo traduce, no ha llegado, dice el apóstol Pablo. Y Varela traduce, está cerca. Como que puede el indocto, el maestro, que no conoce esta verdad, confundir y inclinarse a decir que el día de la venida de Cristo está cerca. No es ese día del que está hablando Pablo. Ya ese día Pablo lo mencionó. Vuelvo y repito, perdone la redundancia, pero quiero aclarar bien. Él está hablando que el gran día del Señor, el día de la ira, no ha llegado. Ustedes no están en la gran tribulación. No lo creen ni por carta ni por nada. No se turben. Yo no se los dije a ustedes, yo no se los expliqué. Hay cosas que aquí no están escritas, sino que Pablo las habló con ellos. Pero se deduce, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, el gran día, no la venida del Señor, porque entonces la venida del Señor va, o sea, la reunión que no había sido efectuada, la van a unir con lo que Pablo va a declarar ahora, que se va a manifestar primero la apostasía. O sea, la gran ira de Dios no va a venir sin que antes venga la apostasía. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se levanta contra lo que se refiere a Dios y es objeto de culto, que de tal manera que se sienta en el templo diciendo que eres Dios, haciéndose igual a Dios. Ese día, para que acontezca, tiene que pasar esto de la gran apostasía que vendrá del hijo de perdición, el hombre de pecado. Es decir, que Pablo les aclara en la segunda carta que no se turben, que ellos no se quedaron según la
primera que les escribí de que el encuentro con el Señor está vigente todavía. Ustedes no se han quedado. Eso es una carta falsa. Eso es un espíritu que no... Bueno, sabe Dios todo lo que tendría que haber hablado Pablo para convencerlos a ellos, que ellos no estaban en la gran tribulación. Entonces, algunos cogen esta carta, la segunda, para decir que la iglesia va a experimentar el hombre de pecado, el hijo de perdición y esta gran apostasía. No, porque Pablo está hablando de el gran día de Jehová, el gran día del Señor, que en la segunda carta le explica que no ha llegado todavía. Por eso es la segunda carta. En la primera está bien claro que seremos arrebatados, recibiremos al Señor en el aire, resucitarán los muertos y los que hemos quedado, decía el apóstol Pablo, seremos transformados. Porque con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo a buscar a su pueblo. Ese día está todavía latente, como quien dice el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que algunos que tuercen las escrituras incluyen en esta venida del Señor, que es el encuentro con Él, el rapto de la iglesia, incluyen esta apostasía, este hijo de perdición y estos acontecimientos escatológicos que son la ira de Dios, que no es para la iglesia. Dice la escritura que nosotros no hemos sido puestos para ira. La iglesia no está puesta para ira. Es decir, que en la cruz del Calvario, la ira de Dios, aclaro bien, en el Calvario la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios para que no cayera sobre mí. Y si yo soy la iglesia, la ira de Dios no está reservada para mí, sino para los impíos que no creyeron y no aceptaron a Jesús. Por tanto, si hay alguien que no aceptó la ira de Dios, fue Israel. Y nos da dolor decirlo, pero ellos sí están bajo esa ira por la condición de rechazo por parte de ellos. Vamos a notar que nosotros como iglesia de Jesucristo esperamos la venida del Señor en su encuentro en los aires, como boda que se efectuará, la boda del Cordero. Algunos creen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Mire, hermano, en Génesis, yo daba los textos sobre Enoc y el día de la ira de Dios, que representa esa condición del evento que va a suceder, del rapto de la iglesia y el día del Señor. Se ve en Génesis cuando Enoc, antes del diluvio, porque Dios estaba airado y envía a Noé construir un arca. Manda a Noé, le da órdenes, instrucciones a hacer un arca. Entran 8 personas, él y su familia, representando en el arca, bajo la ira de Dios, a Israel resguardado, porque Dios guarda a su pueblo. Israel está representado ahí en el arca de Dios, bajo el diluvio cayendo, que es el juicio de Dios, es la ira de Dios, lo que puede ser el gran día, aquel apocalíptico, representándose también en Enoc, que es la iglesia, que el día de la ira no va a haber juicio de Dios porque va a ser levantada. Enoc es traspuesto. Enoc es traspuesto representando la idea de que antes del diluvio, antes de la ira, antes del juicio, Dios se lleva a su pueblo. Dios se llevó a Enoc. Y eso está ahí en Génesis. Y no te dice que eso es el rapto de la iglesia, que eso es la gran tribulación. No te lo dice, pero tú estás mirando que cuando vienen las cataratas de los cielos abiertas,
Se abren las cataratas de los cielos. El juicio de Dios está fluyendo, está cayendo. Y toda la raza humana muriendo, menos los que están en el arca. Usted ve que alguien está resguardado en pleno juicio de Dios, porque Dios guarda a un pueblo de Dios en su arca, en su protección. Y antes del diluvio, entonces Enoc es traspuesto. Y eso lo vemos también en Apocalipsis. La palabra iglesia, aunque dicen algunos que no, porque hay otros personajes, otros grupos que salen de la gran tribulación, pero no se les llama iglesia. Iglesia es una cosa. La característica de la iglesia es diferente, es novia, es redimida, creyó por su sangre, tiene los dones del Espíritu, tiene el perdón de Jesucristo por el Calvario, tiene la resurrección, tiene ese trato, esa dispensación. Por eso es novia, porque se atavía para boda del Cordero. Eso es una cosa y eso se llama iglesia. No todos son iglesia. Porque que llamen a uno los santos o pueblo de Dios, eso no significa que es iglesia. Iglesia es la novia, la que se casa, la que se atavía, la que se prepara para las bodas del Cordero. Esa no aparece más después del capítulo 4. Quien quiera discutir esto, que lo discuta, pero la palabra iglesia no se describe más a partir del capítulo 4. Y a partir del capítulo 4 lo que hay es juicio. Lo que hay es sellos, cayendo las estrellas del cielo, los escorpiones, las úlceras, los tumores, el sol se oscurece, las tinieblas, el diablo es suelto y los demonios atacando. Y esto es producto de la ira de Dios, que no es para la iglesia. La palabra iglesia no se ve más a partir de que le dice a Juan, ven y sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de esta. De estas que vienen. ¿Saben cuáles? Las que vienen. La ira de Dios, los juicios de Dios. Hasta que la iglesia aparece, o sea, el pueblo de Dios ya, iglesia, después de novia, de boda del Cordero, viene al milenio. La iglesia no es puesta para ira. Como la cabeza, que es Cristo, y su cuerpo, que es la iglesia, usted va a meter el cuerpo otra vez a enjuiciarlo. Si ya él lo torturaron, lo crucificaron, lo tiraron, lo clavaron, sangró, sufrió, murió por ti, por mí, ahora vuelve otra vez ese mismo cuerpo, que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, a volverlo a meter en gran tribulación, en ira de Dios. No. Sí dice el apóstol Pablo allí en 2 de Tesalonicenses. Y esta manifestación de la apostasía del hombre de pecado, del hijo de perdición, que es objeto de culto, que se sienta en el templo, esto se detiene por solo una cosa. Y eso está profundo, aunque no se describió quién lo detiene. Dice, y lo detiene algo. Pero fíjense, yo se lo dije, Pablo habló con ellos, hay cosas que él las habló que no están escritas, pero las habló con los tesalonicenses. Y les dije, yo se lo dije a ustedes que esto ya está en el ambiente, este espíritu de iniquidad, este espíritu del hombre de pecado, está en el ambiente, los albores, pero no en su totalidad. La iglesia no va a pasar por eso, sino que yo se los dije desde el principio, que esto está en el ambiente, pero hay algo que lo detiene. Y cuando lo que lo detiene sea quitado, ¿y qué cosa es quitarlo? ¿Cómo es que se quita? Porque dice que va a ser quitado. Eso quiere decir que debe ser Dios mismo, el Espíritu Santo o la iglesia que tiene el Espíritu. No lo dice la Biblia, ni lo voy a decir yo tampoco, pero es lo que único tiene poder para detener una influencia satánica como es esa, que se va a manifestar el día de la ira de Dios. Así que separemos lo que es el encuentro con Jesús en los aires, que es de la primera carta, y separemos entonces el gran día del Señor, aunque las dos aparecen en el mismo capítulo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
aunque parece la reunión con los santos y el Señor en los primeros versículos, y aparece también el gran día. El gran día es una cosa y el día del Señor y su encuentro con su pueblo es otra. Una cosa es levantamiento de la iglesia y otra cosa es la ira de Dios, el gran día, el día del Señor. Es decir, que el día del Señor será un día de tormento, el día de angustia, gran tribulación. La iglesia pasa por tribulaciones, pero no por la gran tribulación. No, pero mira, hay cosas que... Sí, dice el apóstol Pedro que las cartas del apóstol Pablo, muchas o algunas, son difíciles de entender. Pero ¿quiénes son los que la tuercen? En este caso se dice los indoctos, las cuales tuercen para su propia perdición. Engañan a unos y se engañan ellos mismos porque es para su propia perdición. Es decir, que hay cosas que son difíciles, pero tenemos que escudriñarlas bien y separar los eventos. No confundamos. Sí hay levantamiento. Los hubo en varias ocasiones. Fueron traspuestos hombres como Enoc, fueron hombres traspuestos como Elías. Fue traspuesta la iglesia en Primera de Tesalonicenses antes que suceda, pero está escrito que fue traspuesta el día del Señor, va a ser levantada. El mismo Pablo dice que no sabe, él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue traspuesto, fue llevado al cielo, al tercer cielo, al paraíso de Dios. Y Juan dice en su escrito de Apocalipsis, en el capítulo 4, ven y sube acá, sube también. Así que el mismo Señor que estaba aquí en la tierra dice, este mismo Jesús que habéis visto y subir, así mismo vendrá. Se va al cielo, se sube al cielo. Dice el apóstol Pablo, y termino con esto. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en el cual mora la justicia. Nosotros somos ciudadanos del cielo, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Estamos preparándonos como novia para recibir al Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios para recibirlo. Y así siempre estaremos con el Señor. Hay levantamiento, hay rapto, sí lo hay. Porque hay muchos ejemplos de que lo hubieron sin ser el pueblo en su totalidad. Ejemplos porque algunos pudieran decir, no, eso no puede suceder. Sí sucede, Dios lo hace. Lo hizo con Elías, lo hizo con Enoc, lo hizo con Pablo, lo hizo con Juan. Y el mismo Señor fue levantado también. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué errar las escrituras? Si la Biblia lo dice, hay que arrancar la hoja de Primera Tesalonicenses, que hay arrebatamiento. ¿Cómo tú quieres que te lo diga? Arrebatamiento, rapto, traspuesto. ¿Cómo tú quieres que te lo diga? Recibir al Señor en el aire. Nos vamos de aquí. No somos de aquí. Le doy gracias a Dios porque esta epístola es un poco difícil, por cuanto también Varela dice que el día del Señor está cerca. No, Pablo no está diciendo el día del Señor está cerca, hablando de la venida del Señor y la reunión. Está diciendo, aquel día no ha llegado, aquel día. Ustedes piensan por carta que hubo por ahí, o por no sé qué es lo que pasó, que había un rumor de que el Señor había venido y ustedes se habían quedado. No se quedaron nada. El día ese del Señor, el gran día ese de la ira, eso no va a venir hasta que no comience la gran apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es objeto de culto. Hasta que eso no comience a suceder, no va a venir el gran día. Pero la venida del Señor, los acontecimientos son como dolores de parto. Señor, esta que estamos viendo ahora, esta sí. Este ambiente de epidemias, de terremotos, de inundaciones, de cuántas cosas, la maldad multiplicada, al igual que la ciencia, cuántos asuntos que se están viendo clarito, de que la venida del Señor está cerca. La venida de Cristo a buscar a su pueblo. Pero el gran día, ese no es para la iglesia. Dios te bendiga, mis deseos. Si quieres alguna pregunta, ven a mi casa o pregúntamelo por internet, por donde quiera, ahí estoy.
en YouTube, Pastor Carlos Calderín. Ahí hay una página y puedes ahí suscribirte y yo estoy atento a ti, y también por Facebook. Preguntas, cualquier cosa. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Dios le bendiga.